Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Lucas capítulo 22, versículo 19, y así dice la gloriosa palabra del Señor. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Estamos hablando de que el sacerdocio católico romano es falso. ¿Por qué? Porque ellos dicen que tienen un sacerdocio ministerial para ministrar precisamente el perdón de los pecados, lo cual es falso. Ellos dicen que en este versículo, por medio del repartimiento del pan, ellos fueron hechos sacerdotes. Para haber un ordenamiento tiene que haber un nombramiento, ya lo venimos diciendo a través de los videos. Vamos a estar tratando de este punto neurálgico, donde se dice que allí hubo la conexión, el nombramiento, el ordenamiento de los sacerdotes católicos, los cuales ellos dicen que es por sucesión. Antiguamente, en el otro orden, en el orden de Aarón, había una ley, la ley sacerdotal, que era por descendencia. Esta ley, como dice, vamos a leer para tener un contexto y entender que es imposible que haya un sacerdocio católico romano. Es imposible porque esa ley quedó abrogada, o sea, quedó sin efecto, que es la ley por descendencia. O sea, como dijimos en el video anterior, ellos hacen de dos órdenes, mezclan los dos órdenes y sacan el orden católico. Eso es imposible, no hay tres órdenes. Está el orden de Aarón y el orden según Melquisedec, y no hay más órdenes. Por eso el catolicismo se incluye dentro del orden que ellos dicen que son la realidad del orden arónico, y a la vez están en el orden según Melquisedec, lo cual ocupa una sola persona. No la ocupan muchos sacerdotes, sino que una sola persona ocupa ese sacerdocio, la cual, una vez cambiado, es eterno. No hay ninguna mutación, como hablamos del sacerdocio inmutable de Cristo, que no se puede cambiar y no se puede transferir. Y vamos a hablar en este caso de lo que es Cristo como sacerdote en la cena. Primeramente decimos que Cristo no era sacerdote, como dice en 8.4, lo cual vamos a estar leyendo. Pero decimos que ellos están en un orden por sucesión. O sea que la ley sacerdotal de Aarón era por sucesión. O sea que Cristo no podía ir sobre o en esa línea levítica porque él era de la tribu de Judá. Entonces, nosotros tenemos que ver que en la cena, Cristo no era sacerdote ni podía ser sacerdote según el orden arónico, porque había una ley en ese orden. Y esa ley era que era por descendencia. Por lo tanto, Jesús no podía ser sacerdote ni era sacerdote. Lo dice allí en 8.4, lo podemos leer. Así que si estuviese sobre la tierra, está hablando de Cristo, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué? Porque había una ley. Esa ley era una ley por descendencia, la cual fue, como dice en el versículo 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de levantarse otro sacerdote según el orden de Melquisedec, que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces había en vigencia un orden, una ley. Jesús no podía violar esa ley. Por lo tanto, Jesús no era sacerdote, ni él podía nombrar sacerdote. Aunque fuera sumo sacerdote, él no podía nombrar sacerdote, porque el que nombra el sumo sacerdote y los sacerdotes es Dios. Si Dios no lo nombra, Jesús tampoco lo podía hacer, porque él era sacerdote, sumo sacerdote, pero todavía no estaba en ejercicio, si se puede decir. Como hablamos lo del presidente, gana un presidente, pero tiene que esperar que el otro presidente termine su mandato para poder asumir. Es una sucesión de órdenes. Termina el orden arónico
y comienza el orden según Melquisedec, la cual no tiene principio ni tiene fin. En ese orden, una vez que termina el orden arónico, entra en vigencia el orden según Melquisedec, el cual el sumo sacerdote es Cristo. Tú serás sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, como dice en el Salmo 110, versículo 4. Ya Cristo había sido nombrado, ya Cristo había sido ungido, como dice en Hebreos también. Hebreos dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. O sea que hubo una consagración de Dios con respecto a Cristo. El que ungió a Cristo como sacerdote es Dios mismo, como dice aquí en Hebreos. Él te ungió con óleo de alegría más que a tus compañeros. Fue una, como dijimos, para que haya un orden, tiene que haber una elección. El Padre, Él eligió, escogió y ungió al Hijo. Entonces, el Hijo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, la cual es eterno, no tiene padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida. Entonces, ese orden, una vez que fue sucedido al orden de Aarón, es eterno, no hay ningún orden más. Por eso el sacerdocio católico, los curas católicos son absolutamente falsos. No están en la palabra. En ningún momento el Señor ungió a los sacerdotes católicos, por eso son fraudulentos, por eso son falsos, están en un lugar que no le corresponde. Por eso el apóstol Pablo habló de los fraudulentos, de aquellos que se disfrazan como ministros de justicia, pero no son otra cosa que siervos de Satanás. Entonces, tenemos, vamos a leer un poquito más, porque cambiado el sacerdocio, necesario es también que haya cambio de ley. Entonces, ¿qué hace el catolicismo romano con respecto al sacerdocio? Ellos toman el sacerdocio de Aarón como una sombra de su propio sacerdocio, la cual no tiene ninguna vigencia, no tiene ningún valor ahora, porque fue cambiado de uno temporal por uno eterno. ¿Cómo Dios va a cambiar uno temporal por otro temporal? No sé, ni a nosotros que somos criaturas finitas lo haríamos. ¿Por qué? Porque es igual de débil y es igual de pecador y es igual de ineficaz. Aparte, ya vino Cristo, ya vino la realidad, como dice en 10:18, es un sacrificio de una vez y para siempre, no necesitamos más sacrificios. ¿Para qué va a haber sacerdotes si no necesitamos más sacrificios? O sea que el catolicismo no cree en Cristo, por eso no tienen salvación, porque no creen en Cristo. Al no creer en Cristo, no tienen salvación. A ellos les enseñan a creer en la iglesia y a creer en los sacerdotes y a creer en sus dioses, que creen que eso los salvan a ellos. No, la iglesia no salva a nadie, la iglesia está para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, y el sacerdote, el cura Toro ha dicho, y lo dice el mismo catecismo, que los sacerdotes católicos son medios de salvación. El mismo sacerdote Toro ha dicho con su propia boca que él es una puerta al cielo, un salvador, lo ha dicho él con su propia boca, y que él quita pecados. Así como piensa el Toro, lo piensan todos los curas católicos, porque es lo que se le enseña y lo que dice allí su magisterio. No tienen escapatoria, nadie los nombró, por eso son fraudulentos, porque nadie los nombró. Entonces, porque cambiado el sacerdocio, es necesario también que haya cambio de ley. ¿Cuál es el cambio de ley? La ley que era por descendencia, no es por otra cosa, y la ley que es por descendencia fue cambiado por uno que no tiene ascendencia ni descendencia, que es Cristo. Entonces, porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Tenía que venir un sacerdocio y un sacerdote distinto para que realmente sea efectiva la salvación. Si no, no habría salvación para nadie. Porque antiguamente
se ofrecían los sacrificios, pero creían en el Dios de Israel, pero no eran salvos o no eran justificados hasta que no se derrame la sangre. Venía un israelita con el cordero, iba en camino al tabernáculo, al santuario terrenal, pero hasta que no se haga el sacrificio, hasta que el sumo o el sacerdote haga el sacrificio y no se derrame la sangre, el israelita, digamos si se puede decir de una manera figurada, llevaba los pecados y se le iban a perdonar los pecados. O sea que el perdón era un perdón momentáneo, aunque en potencia estaba perdonada la persona, porque hasta que no se derrame la sangre del cordero, ese israelita, hasta que no llegue a ese lugar, al santuario, el sacerdote haga el sacrificio y no se derrame la sangre, el israelita seguía en sus pecados, si se puede decir de alguna manera. Aunque era temporal, era una figura de lo que iba a pasar con la salvación de Cristo. Hasta que Cristo no vaya a la cruz y se vierta su sangre, los hombres no podían recibir perdón. Entonces los del Antiguo Testamento tenían que esperar hasta que se derrame la sangre, la verdadera sangre que quitaba el pecado. Esa sangre de los animales solamente cubrían y aplacaban la ira de Dios. Entonces, ese orden, que era una sombra y figura de lo que iba a venir, fue cambiado. Al ser cambiado fue sucedido por el orden según Melquisedec. La pregunta es, ¿dónde están los curas católicos en todo este asunto? En ningún lado, porque ellos creen que hay un sacerdocio ministerial en la tierra, que hay jerarquía sacerdotal, lo cual es falso. Esa jerarquía está en los cielos. ¿Por qué? Porque lo que ellos hacen es lo mismo, o es una copia del orden arónico, pero a la vez ellos se toman el atributo, el atrevimiento de decir que están en el orden según Melquisedec, que ellos dicen que son sacerdotes del Dios Altísimo, los cuales pueden ministrar el perdón de pecado. Por eso ellos hacen la confesión, dicen te absuelvo en el nombre de Dios, pero no tiene ninguna validez eso, porque la salvación viene por creer en Cristo. Por eso el Señor dijo, el que cree ha pasado de muerte a vida. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice que Dios envió al mundo para todo aquel que en él cree, al unigénito Hijo de Dios, sea salvo. O sea que la salvación es por medio de la fe, como dice en 6:35 de Juan. El que come mi carne, come verdadera comida, y el que bebe mi sangre, bebe verdadera bebida. Está hablando de creer en el Señor. En el creer en el Señor. Entonces dice, y aquel a quien se dice esto, es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Por eso Jesús en la cena, ahí estamos, el centro, el kit o el meollo de la situación es la cena. Primeramente dijimos que no era una reunión para celebrar un nombramiento de sacerdote, porque ya dijimos, los discípulos ya habían sido ordenados, pero no habían sido ordenados como sacerdotes, habían sido ordenados, como dice Mateo 10:2, apóstoles. Jesús le dijo a Pedro, venid en pos de mí, y a Andrés, os haré pescadores de hombres. No le dijo, venid en pos de mí, os haré sacerdotes para que ministren perdón de pecados, para que perdonen pecados a los hombres. No, le dijo, os haré pescadores de hombres, dando alusión que ese era la predicación, era el medio por lo cual los hombres podían alcanzar salvación por medio de la fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, el hombre puede alcanzar salvación por medio de la fe. No por gracia, no por obras, por medio de la fe, por gracia, perdón, no por obras. El hombre alcanza salvación, no por confesar un pecado al cura. ¿Qué pasaría si una persona se está por morir y dice, bueno, si no le confieso al cura, me muero con este pecado y un solo pecado me condena? El cura va corriendo al cura y el cura de repente está descompuesto, está enfermo, o por ahí se murió el cura. Esa persona es condenada,
O sea que el cura se transforma en un medio de salvación. Eso es lo que no quieren reconocer los católicos, lo cual es, el cura es un puente a Dios, lo cual nadie lo estableció. El único puente, el único pontífice que nosotros tenemos es Jesucristo. No hay otro pontífice, no hay otro puente, no hay otro camino, Jesucristo. Entonces, lo que es el catolicismo, lo que es los curas es falso. Dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. ¿Qué es a semejanza de Melquisedec? Alguien que no tiene, sin padre y sin madre, sin genealogía. ¿Por qué? Porque él vino del cielo. Él no es de esta tierra, él no fue sacada del barro como Adán. Por eso es el postrer Adán, el perfecto. Entonces, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec, a semejanza. Entonces, ¿qué quiere decir? Sin genealogía, sin padre, sin madre, sin principio de días ni fin de vida. Esa es la semejanza que tiene a semejanza de Melquisedec, como dice acá. Se levanta un sacerdote distinto. Es alguien distinto. Cuando habla de distinto, habla de diferente. Cuando habla de diferente, habla que no es de esta tierra. Un sacerdote, se puede decir, celestial humanado, Cristo. Entonces, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. A semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. ¿Qué leen los católicos? A semejanza de Melquisedec se levantan sacerdotes. Y cuando habla de distinto quiere decir celestial, humanado. Entonces, ¿los curas católicos son celestiales humanados? Por supuesto que no. Por eso son anticristos, porque toman el lugar de Dios. Ese lugar, como hablamos, el sacerdocio inmutable de Cristo, que es una zona restringida donde nadie puede entrar. Y solamente el llamado, el ungido, el elegido, como dice allí en Hebreos 8 y 9, Cristo dice, lo ungiste con óleo de alegría más que a tus compañeros. El que fue elegido y ungido con óleo de alegría más que a sus compañeros es Cristo, no los sacerdotes. Los sacerdotes católicos no los conoce nadie, no los conoce Dios, la iglesia no los conoce, son desconocidos, digamos. En el mundo espiritual, digamos, para el pueblo de Dios son desconocidos. Nadie los conoce, pero ellos se atribuyen y engañan al mundo diciendo que son sacerdotes del Dios Altísimo. Entonces, que se levanta un sacerdote distinto. Entonces, ¿los sacerdotes católicos son sacerdotes distintos? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque tendrían que ser celestiales humanados, digamos, tendrían que ser otros Cristos. Por eso ellos dicen que son otros Cristos. Y ese es el espíritu satánico, querer ser otro Cristo. Esa es la obra del demonio. Cuando la serpiente le dijo a Eva que coma del fruto, que no va a morir por comer el fruto, sino que sabe Dios que el día que coma será como Dios. Sus ojos se abrirán sabiendo el bien y el mal. ¿Qué le estaba proponiendo el diablo o la serpiente allí a Eva? Que sea otro Cristo, que se podía salvar por sí mismo, por sus propios medios, haciendo una torre de Babel. Por eso es la gran Babilonia, la que construye la gran torre, que es la religión de ellos, para llegar al cielo, lo cual Dios se enojó, descendió y los confundió. Por eso, cuando hablamos de la doctrina católica, vemos que es una confusión total. En este caso, mezclan los dos órdenes y hacen un solo orden, que es el orden de los sacerdotes católicos, lo cual no existe. Ese orden no existe, no existen tres órdenes. Ellos inventaron un orden, por supuesto, para ubicar a sus fraudulentos. Entonces, dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento. Cuando habla de la ley del mandamiento, dice que no era por descendencia, no constituido conforme a la ley del mandamiento. ¿Cuál era la ley del mandamiento? La ley de descendencia. ¿Por qué? Entonces Cristo, en la cena, allí cuando ellos comieron, no podía ser sacerdote, ni era sacerdote, digamos. ¿Por qué? Porque estaba fuera de tiempo, digamos.
Por más que quisiera, iría contra la ley, como hablamos lo del presidente otra vez. Un presidente es elegido y hasta que el presidente que perdió las elecciones no termine sus días de mandato, no puede asumir, no puede agarrar y sentarse en la silla presidencial mientras está el otro presidente en ejercicio. No puede. ¿Por qué? Pues, aunque sea ya elegido presidente, se lo llevan preso, porque no puede. Y si quiere atentar con el presidente que perdió las elecciones y dice por la fuerza quiere tomar, lo que le va a pasar es que se lo lleven preso al presidente que ha sido recientemente electo. Jesús, si hubiera oficiado como sacerdote, hubiera pecado, y si hubiera pecado, no habría salvación para la humanidad. Por eso Jesús dice que, en 8.4 dice que, así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué? Porque había ya un orden sacerdotal. Entonces, ¿qué dice el catolicismo? ¿Cuál es la doctrina católica? ¿Qué dice? Que allí Cristo ordenó sacerdote. Primero que Jesús no era sacerdote, no sería sacerdote, como dice la palabra, ni siquiera, y después que no los ordenó tampoco. No dice ninguna parte de la palabra que Él los ordenó. ¿Por qué? Porque ya estaban ordenados apóstoles. Entonces no podía haber un ordenamiento sobre otro ordenamiento. Se ordenó apóstoles y listo, ahí quedó todo. Los apóstoles, aunque eran reyes y sacerdotes, como dicen 1.5 y 2.5 de Pedro, y 1.5 de Apocalipsis y 6, dice que somos reyes y sacerdotes, pueblo adquirido por Dios, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Entonces somos sacerdotes, pero somos un pueblo sacerdotal, un reino de sacerdotes, como dicen 19.6 de Éxodo, un reino de sacerdotes. Pero ese reino de sacerdotes tiene una jerarquía y esa jerarquía está en los cielos. Nosotros somos pueblo. Sacerdotalmente no hay nadie más que nadie, somos todos sacerdotes, como era el pueblo de Israel. Todos eran sacerdotes, pero ninguno podía entrar en el tabernáculo ni tocar las cosas santas del santuario, porque caía muerto. Le pasó a Usías, que entró al templo y le brotó la lepra en la frente. Nadie del pueblo podía entrar al santuario. Y acá es lo mismo. Los curas dicen que ellos pertenecen a ese círculo, y es mentira, porque nadie puede entrar ahí. Como hablamos en otros videos, es como alguien que dice, yo vivo en el sol, pero ¿quién le va a creer a una persona que vive en el sol? Así es el círculo donde el orden de Melquisedec, o sea, donde está Cristo, donde está el sacerdocio de Cristo, o sea, en el santuario. ¿Por qué? Porque si una persona dice que está en ese círculo, sería el suicidio, y aparte no tiene ni pie ni cabeza eso. Como le pasó a Usa, que tocó el arca y murió al instante. ¿Por qué? Porque nadie puede entrar en ese círculo, nadie se puede autoproclamar sacerdote del Dios Altísimo. Lo puede decir, pero no tiene efecto, como dijimos en el video anterior. Yo puedo perdonar los pecados, pero no tiene ningún valor. Jesús dijo. Es fácil, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Por supuesto, tus pecados te son perdonados. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo, haciendo alusión que el sacerdocio católico no tiene ninguna validez, porque eso lo puede decir cualquiera. La gente podría decir, bueno, tus pecados te son perdonados, y se quedaron todos mirando. ¿No? Eso lo podía decir cualquiera, hasta un fariseo, un escriba, cualquiera podía decir eso. No lo hacían porque ellos sabían que solamente Dios podía perdonar pecados. Pero cuando oyeron eso, se dijeron, por supuesto, solo Dios puede perdonar pecados. Efectivamente, solo Dios puede perdonar pecados. Si Jesús no hubiera levantado al paralítico, Jesús hubiera sido como un cura católico. Sin efecto. O sea, Él dice, tus pecados te son perdonados, le dice al paralítico, y le dice al paralítico, levántate, anda, y el paralítico no se levantó. O sea, quiere decir que lo que Él dijo no tiene ningún poder, ninguna validez. Pero como el paralítico se levanta, quiere decir que el perdón ese es verdadero. Realmente la persona fue perdonada. Entonces los fariseos entendieron que estaba allí el cordero que quitaba el pecado. Por eso dice que el pueblo se regocijó. No porque, como dicen los curas, no porque en la tierra quedó el poder para perdonar pecados. Eso es una ridiculez.
el pueblo se regocijaba porque había alguien que quitaba el pecado y era el Cordero Santo de Dios. Por eso el pueblo estaba contento, por eso el pueblo daba hurras, por eso el pueblo daba gloria a Dios, como dice el 9:8 de Mateo. Daba gloria, glorificaba a Dios de haberle dado tal potestad, autoridad, derecho, privilegio de recibir perdón de pecados por medio del Cordero. Era eso por lo que estaba contento. No como dice el cura Toro, que estaban contentos porque en la tierra Dios iba a dejar hombres que perdonen pecados. Es falso eso. Lo que la gente estaba contenta porque había alguien que quitaba, alguien que perdonaba. Porque el cura puede decir, yo te perdono, pero no levanta al paralítico. ¿Por qué? Porque quiere decir que ese perdón no tiene ninguna validez. Pero cuando Dios dice, yo te perdono, realmente sucede la obra de que el pecado sea quitado. Y el pecado es quitado realmente por Dios. Cuando Dios lo dice es una cosa y cuando lo dicen los hombres es otra. ¿Se da cuenta la diferencia? Entonces el cura, el hombre, no tiene la capacidad de perdonar los pecados. Entonces, dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Esta es la ley del mandamiento. Esto es lo que fue cambiado. Entonces el catolicismo hace toda una mezcla y el pueblo no sabe qué fue cambiado. La ley del mandamiento que era por descendencia. Eso fue cambiado, que el sacerdocio de Cristo es inmutable. Ya está, no se puede cambiar más, ni se puede transferir. Si Cristo hubiera querido transferir su sacerdocio, era imposible. Porque dice que el sacerdocio de Cristo es inmutable. No cambia ni se puede transferir a nadie, a ningún hombre se puede transferir. Pero el catolicismo romano hace una conexión por izquierda, o sea, por atrás. Se dice, no, nosotros estamos conectados, somos la continuación del sacerdocio arónico. Entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿A cambiar qué? ¿Qué vino? ¿A pasear? ¿A dejarse clavar en una cruz? ¿A qué vino Cristo? Cristo vino a quitar el pecado del mundo por medio de su obra redentora. Entonces, para que haya perdón de pecados tenía que haber un cambio de orden, porque ese orden arónico era totalmente ineficaz y débil. Débil porque los hombres se morían y eran pecadores. Y como dice aquí, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Nos convenía a nosotros que los curas católicos no le conviene a nadie, son la perdición de este mundo. Porque su perdón o su absolución es una mentira. Lo dijo Cristo. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Había uno que decía, tus pecados te son perdonados y levantaba al paralítico. Era palabra de Dios, porque a todo aquel que cree ha pasado de muerte a vida. Cuando Dios lo dice es una cosa, pero otra cosa cuando lo dice un hombre, pecador, como es un cura o como es cualquier ser humano de esta tierra. Todos somos pecadores. Los cristianos somos pecadores perdonados. Se nos ha perdonado todos los pecados. Tenemos una regeneración. Ha venido el Espíritu Santo a nuestra vida. Y somos salvos. Y hemos dado la espalda al pecado. Pero aún así nosotros no podemos perdonar pecados. Porque dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Qué hombre es de esa categoría, de ese nivel, de esa clase? No hay hombre. Por eso ese sumo sacerdote es único, que no tiene principio ni fin. Entonces, ¿cuál es la mentira del sacerdocio católico? Que ellos se colocan en ese nivel. Entonces, dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Una vida indestructible.
¿Acaso el cura Toro o los sacerdotes católicos tienen una vida indestructible? Si ellos se mueren, ellos tienen principio y ellos tienen fin. ¿Dónde está la vida indestructible de ellos? Porque estas son las características del sacerdocio de Cristo. Y ellos dicen que son así, son sacerdotes del Dios Altísimo, que tienen esas características, que tienen ese poder, que tienen esa vida indestructible. Ahí nos damos cuenta de lo falsos que son absolutamente falsos. El único es Cristo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, más sublime que los cielos, solamente Cristo. Entonces dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es el nombramiento que lo hace sacerdote del Dios Altísimo. Ellos se nombran solo, ellos tanto que hablan de los pastores autonombrados, los autonombrados son ellos. ¿Quién los nombró? ¿Dónde están en la palabra? No existen en la palabra. Por eso cuando usted compre algo, cuando usted tiene que creer algo, tiene que ver si eso existe. Tiene que ver si existe. ¿Para qué va a comprar? ¿Para qué va a poner su dinero, su vida, su corazón y su salvación en algo que no existe? La misma Biblia está diciendo que son obreros fraudulentos, siervos de Satanás. Si usted se quiere subir al Titanic, es su problema. Si usted quiere pagar un boleto, que cuando la gente que viajó en el Titanic dice que iban los más ricos porque los boletos eran sumamente caros, no podía ir más nadie, gastaron muchísimo dinero. y era el Titanic, chocaron contra la roca, chocaron contra el iceberg, se partió y se hundió. El mismo creador del iceberg, del Titanic, dijo, ni Dios puede hundir el Titanic. Y es un pensamiento que tiene el catolicismo cuando dice que nadie puede destruir a la Iglesia Católica. Es el mismo pensamiento diabólico de una mente oscura, de una mente que no conoce a Dios. El dueño del Titanic, que dijo, ni Dios puede hundir al Titanic, es el mismo pensamiento católico. Nadie puede destruir a la Iglesia Católica. Y en el fondo del catolicismo piensan que ni siquiera Dios. ¿Por qué? Porque hay un espíritu diabólico, un espíritu oscuro, porque es el mismo pensamiento de Satanás diciendo, a mí nadie me puede vencer, ni siquiera Dios. Eso es lo que le pasó en el corazón a Satanás. Cuando quiso ser igual a Dios, cuando dice allí en Isaías capítulo 14, versículo 12 en adelante, dice que él quiso ser como el Altísimo. Y eso es lo que hacen los curas católicos. Querer ser como el Altísimo. Querer llegar a las alturas. ¿Por qué? Porque este sacerdocio está en las alturas, este sacerdocio, este orden sacerdotal, está en las alturas. Está en los cielos. Y entonces el sacerdote católico, el falso sacerdote católico, dice, subiré a las alturas. Es el mismo pensamiento de Satanás. Y seré como el Altísimo. Es el pensamiento del cura Toro. Entonces, es este mismo espíritu que opera en el catolicismo romano. Un espíritu de querer llegar a los cielos por medio de sus propios esfuerzos, como la Gran Babilonia, o Babel, que quiso llegar al cielo por medio de una torre. Entonces tenemos el asunto de que Jesús nunca ofició como sacerdote, ni él podía nombrar sacerdote, porque el que nombra el sacerdocio es el Padre. Era una reunión donde comieron la Pascua, no era una reunión de orden para ordenar sacerdotes, porque Cristo no era sacerdote, ni podía nombrar sacerdotes, porque ese nombramiento tenía que venir de los cielos, del Padre. Dios nombró a Melquisedec, Dios nombró a Aarón y Dios nombró a Jesucristo, a nadie más. Después de ahí no hay ningún nombramiento sacerdotal. Entonces, lo que es el sacerdocio católico es totalmente falso. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Esto es lo que dice el señor Toro. Que él
es semejante al Altísimo, es sacerdote del Dios Altísimo, haciéndose igual a Cristo. Es lo mismo que el mismo pensamiento, por eso dice, tú que dices en tu corazón. O sea, el sacerdote toro, ni el diablo mismo, decía lo que pensaba. Pero el mismo Espíritu Santo que escudriña los corazones, Dios que sabe todas las cosas, él dijo, tú que dices en tu corazón. Y el sacerdote toro nunca va a decir que él se cree otro Cristo. Lo dice, digamos, de manera indirecta. Si él dice que es sacerdote de Dios Altísimo, quiere decir que él es otro Cristo, que él puede perdonar pecados, que él puede quitar el pecado, que él puede extirpar el pecado. Hasta lo ha dicho también. En su ceguera, en su oscuridad, ha dicho que él quita el pecado. Entonces dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Esto es el espíritu que opera en el catolicismo. Un espíritu que dice, seré semejante al Altísimo. Por eso ellos dicen que no, que nada los va a poder destruir. Cuando Cristo habla que dice que ni las puertas de la destruirán, está hablando de la roca, no está hablando de la iglesia. ¿Quién venció a la muerte? ¿Cristo o la iglesia? Cristo. ¿Cómo va a vencer la iglesia al Hades y a la muerte si la iglesia no existía todavía? Ellos dicen que son ellos. O sea que toda la mala interpretación bíblica que tiene Roma a través de sus concilios, de sus padres de la mentira, está todo torcido. Entonces, ¿qué es lo que endereza todo? Las Escrituras, la iluminación del Espíritu Santo. Él nos va a guiar a toda la verdad. Entonces Cristo no podía nombrar sacerdote, porque él mismo no era ni sacerdote, porque era de la línea de Judá. Y había una ley que era que por descendencia, o sea que él no era levita, ni siquiera. Y si fuera sacerdote levita, él no podía nombrar sacerdotes, porque eso lo hace Dios. Él es Dios también, pero estaba anonadado, estaba en la tierra, estaba despojado de sus atributos incomunicables. Porque a él mismo lo nombró el Padre sumo sacerdote, o sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, en ese evento de la celebración de Pascua, había simplemente una celebración de Pascua, no había ninguna ordenación sacerdotal. Eso es lo que hay que entender. Lo que quiso hacer Jeroboam, que nombró sacerdotes, el catolicismo lo tiene a Cristo como un Cristo pecador, como un Jesús pecador, que no salva a nadie. Ese Jesús que tienen los católicos no salva a nadie porque pecaba. El Cristo de los católicos pecaba, porque ellos dicen que nombró sacerdote. Si él hubiera nombrado sacerdote, como lo hizo Jeroboam, allí en 13, 33 y 34 de Primera de Reyes, hubiera pecado. Entonces el catolicismo tiene un Cristo pecador, y un Cristo pecador no puede salvar a nadie. O sea que el Cristo de los católicos no salva a nadie, porque es falso. No existe en las Escrituras ese Cristo. El Cristo verdadero no tomó sangre, no comió carne humana, no nombró sacerdote, ni él era sacerdote. ¿Por qué? Porque había otra orden. Cuando haya el cambio de orden, sí, él es sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién lo nombró? El Padre. ¿Quién lo nombró a los sacerdotes católicos? Nadie. Pasó también con Usías, que él entró a esa zona restringida que es el santuario. O sea que los curas católicos dicen que están en ese santuario ministrando el perdón de pecados. Y eso es lo falso. No hay santuario en la tierra como había en el Antiguo Testamento. Allí sí iba el israelita y recibía perdón de pecado, un perdón temporal, pero perdón al fin. Pero era una sombra y figura, una maqueta de lo que iba a venir. Ellos siguen con la maqueta. Siguen con las construcciones de hombre. Pero dice que ese santuario no es hecho de mano de hombre, no es de este mundo. Entonces ellos dicen que están en ese santuario, que están en ese círculo. Por eso es el pensamiento de Satanás. Satanás, que pensó, subiré a las alturas y seré como el Altísimo. Es lo que piensa el cura católico. Subiré a las alturas y seré como el Altísimo. ¿Qué? ¿Cómo? Ministrando perdón de pecados en el santuario. Ese santuario
está en los cielos. Y ese santuario solamente lo ministra Cristo al perdón de los pecados, nadie más. Por medio de la fe, el ser humano, el hombre, puede recibir perdón de pecados. Entonces, en segunda de Crónica 26:16, habla de un rey Usías, que él entró al templo y le agarró lepra en la frente. Entonces quiere decir que nadie puede entrar al templo. Los curas católicos dicen que entran en el santuario, que son sacerdotes del Dios Altísimo. Eso lo puede hacer Cristo nomás, solamente Cristo. Además, ese santuario está en los cielos. Es el mismo espíritu satánico que dijo: subiré a los cielos y seré semejante al Altísimo. ¿Qué es lo que hace el cura católico Toro? Para dar un ejemplo, porque es el más conocido, que él dice que sube a las alturas y es semejante al Altísimo, ministrando perdón de pecados en ese santuario. Ese santuario está en los cielos. ¿Cómo va a llegar? Ni con un cohete, porque ni los cohetes no llegan ni a la luna. Por eso es mentira lo que dice el cura Toro. El perdón de los católicos es mentira, porque el Señor mismo los desnudó, diciendo que perdonar y decir que lo perdona lo puede decir cualquiera, pero levantar al paralítico y quitar el pecado solamente Cristo lo puede hacer. Por eso es una pérdida de tiempo. La religión es un puente al lago de fuego, a la condenación eterna. La religión no salva, el que salva es Jesucristo. La iglesia no es la verdad. La verdad, nosotros como iglesia, no somos la verdad. La verdad es, nosotros somos defensores de la verdad, columnas y baluartes de la verdad. Defendemos la verdad, pero nosotros somos humanos. El que realmente hace la obra es Cristo. Dicen, el cura te perdono en el nombre de Dios. ¿Qué valor tiene eso? No tiene ningún valor. No sirve para nada eso. Basura. No hay perdón de pecados de parte de los hombres. Lo hacen en el nombre de Dios. Cualquiera puede hacer eso. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Decir tus pecados te son perdonados, dijo el Señor. Lo hace cualquiera. Se pone una sotana y ya perdona pecados. ¿Qué es? Es un negocio. Es un negocio. Le están vendiendo al católico algo que no existe. El católico llega a la casa y le dice: te deposité $1 millón en tu cuenta. Nada en tu teléfono vas a que está. Y llegan, abren y no tienen nada, vacío. Eso es el catolicismo romano. Por eso la palabra los desnuda como mentirosos, como falsos, fraudulentos. Entonces dice: mas cuando ya era fuerte, ¿quién? Usías, el rey Usías, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová. Entrando en el templo de Jehová, se rebeló. ¿Qué son los curas? Rebeldes, que entran al templo sin ser nombrados. Los que podían entrar al templo eran los que fueron nombrados. Si usted entra a una zona restringida, lo más probable es que salga mal. Hay una casa, póngale una casa de mucho dinero y está restringida la casa. O sea, hay murallas, hay alambres, hay alarmas, hay perros, quizá hay guardias. Si usted salta el muro, lo más probable, o se lo comen los perros o le pegan un balazo. Y eso es lo que hace esta gente. Entra y sale como quiere, dice. Nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. Entramos en el templo como queremos. Es primeramente porque ese santuario está en los cielos. Son mentiras. Mentira. Es lo mismo que yo diga: yo entro a la casa del presidente cuando quiero, salgo, hago lo que quiero. El tonto es el que me cree. Yo lo digo, ¿por qué? Porque estoy loco, porque estoy mal de la cabeza. Pero ¿quién es más loco y quién está más mal de la cabeza? El que me cree. Si yo le digo: te perdono los pecados en el nombre de Dios, me escapé del manicomio. Pero el que me cree tiene también que llevarlo. Son dos locos. Te perdono, y dice: sí, gracias, me perdonaste. Los dos están locos. Y eso es lo que sucede aquí. Satanás es el padre de todas estas locuras, de todas estas blasfemias, de todas estas herejías. Y no solamente le ha llevado años a Satanás hacer toda esta maquinaria diabólica. No fue de un día para el otro. Tuvo que romperse la cabeza a Satanás para hacer todo este enredo. Por eso es doctrina de demonios.
doctrinas que fueron gestadas en los talleres del infierno, si se puede decir, en las cavernas de Satanás, en la oscuridad del diablo. ¿Por qué? Porque es imposible. Es imposible que una persona pueda ministrar en el santuario celestial. Porque está en el cielo. Entonces, dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová. Los católicos, los curas católicos, dicen que entran en el templo. ¿Para qué? Para ministrar perdón. Dice, vengan al templo, o sea, a sus catedrales, a sus iglesias. Ellos siguen con la maqueta, siguen con la figura, siguen con la sombra. Ellos se relacionan con la sombra y no con la persona. Usted imagínese que una persona empieza a hablar con mi sombra. Yo lo único que hago es llamar, digo, acá hay una persona que está hablando con mi sombra. Por favor, vengan y llévenselo. Eso es lo que hace el catolicismo, sigue con la sombra, o sea, se relaciona con la sombra, con las maquetas, con las figuras, que era el sacerdocio arónico. Esa era sombra y figura, nada más. Eso ya fue quitado, fue trasladado al cielo. Ese santuario terrenal, ahora está el verdadero, el santuario celestial, que no es de este mundo, no hecho de manos de hombre. Entonces dice, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Porque había que ser valiente para ir atrás del rey, porque el rey se podía dar vuelta y decir, maten a todos estos, como ocurrió con Saúl, que mató a los sacerdotes. Tenía que ser valiente para decirle al rey, rey, no entres, es una zona restringida. Es como que yo quiero salvar a alguien, y como dijimos de la casa de un millonario que usted quiere pasar el muro, se lo van a comer los perros, le van a pegar un tiro. Es como que yo quiero salvar a ese. Y en ese querer salvar, capaz que me matan a mí también. Entonces los sacerdotes se estaban arriesgando la vida también, porque si lo detenían al rey y el rey se daba vuelta y daba la orden que lo maten, los mataban a los sacerdotes. Era muy arriesgado también querer detener al rey. El rey es como ese que saltó el muro, que iba a la muerte segura, o a la enfermedad, o al castigo de Dios. Póngale que una persona que salta el muro y no hay francotirador, pero lo van a agarrar los perros y lo van a destrozar. Capaz que no lo matan, pero lo destrozan. Entonces, yo, por querer salvar a ese que se está metiendo en el muro, capaz que me tiro juntamente con él para ayudarlo a salir, yo también soy comido por los perros o muerto de un tiro. Entonces los sacerdotes estaban arriesgando la vida, por eso dice que eran 80 varones valientes, sacerdotes valientes, porque eran los sacerdotes nomás los que podían entrar. Y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón. O sea que ellos tenían bien en claro que había un orden sacerdotal. Por eso si Cristo hubiera querido ordenar a los apóstoles como sacerdotes, lo que hubieran hecho los apóstoles es llamar al centro psiquiátrico, llamando diciendo, acá hay un hombre que nos quiere ordenar como sacerdote, por favor, vénganlo a buscar. Los apóstoles sabían perfectamente que ellos no podían ser ordenados sacerdotes, porque había una ley, como dice acá, no te corresponde a ti. ¿Qué le hubieran dicho los discípulos a Jesús si Jesús hubiera tomado esa locura, hubiera dicho esa absurdidad? No te corresponde a ti, está aún el sumo sacerdote, hay una orden sacerdotal, por más que era Cristo al decir eso, ya Cristo hubiera pasado a otro nivel, al nivel de la locura. Y los apóstoles, principalmente Pedro, que era el que siempre hablaba, le hubiera dicho, no te corresponde a ti. Si le dijo, no vayas a la cruz, no le va a decir eso. No te corresponde a ti hacer eso. Oh Usías, y a pesar de que era el rey, le dijo, no te corresponde a ti. Pedro era un hombre que decía las cosas que pensaba, digamos, era un hombre realmente sincero, era un hombre genuino, Pedro. Porque cuando Dios le dice, mata y come, él dijo, no, Señor. Y cuando iba a ir, Jesús le dijo, tengo que ir a la cruz, Pedro le dijo, no vayas a la cruz. O sea, que era un hombre que soltaba las cosas. Entonces, Pedro le hubiera dicho, no te corresponde a ti, Jesús, ¿cómo nos vas a nombrar sacerdotes? No te corresponde a ti. Y lo hubiera enfrentado a Jesús.
Y Jesús hubiera pasado al plano de la locura. Le hubieran venido a buscar las ambulancias, le hubieran puesto el chaleco de fuerza y se lo hubieran llevado. Eso es lo que cree el catolicismo, que Jesús nombró sacerdotes. Es totalmente falso y diabólico, porque el que quiso hacer eso fue el mismo Satanás. Subir a las estrellas, subir al santuario celestial y ministrar desde ese lugar. Eso es lo que quería Satanás, entrar en el santuario. Y eso es lo que hacen los curas. Nosotros, dice el cura Toro, yo soy sacerdote del Dios Altísimo. Es lo mismo. Él quiere entrar en un lugar que no está a su alcance. Por eso es mentira. No tiene ni pie ni cabeza. Y Dios ni lo conoce, al cura Toro ni lo conoce. Cuando lo presenta el cura, este es el famoso cura Toro, y Dios, no sé quién es, no lo conozco. Porque es mentira, porque este mundo está bajo el maligno. Y el maligno es mentiroso, o sea que estamos en un mundo de mentiras, de puras mentiras. La verdad está en las Escrituras, hay que ir a las Escrituras. Entonces dice, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová. Es lo que le hubiera dicho Pedro a Jesús. Jesús, no te corresponde a ti nombrar sacerdote. Al que le corresponde nombrar sacerdotes es a tu Padre. El catolicismo tiene a un Cristo que se avergüenza, que dice que lo corrige Pedro. Ese Jesús no salva a nadie. Dice, y si no a los sacerdotes hijos de Aarón. Había una ley sacerdotal. Por eso cuando se fue cambiada la ley, dice que esa ley no corrió más, o sea que es la ley por descendencia. El catolicismo sigue con esa ley, o sea, la descendencia, la sucesión, etc. Sal del santuario, le dice, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová. Entonces, el punto es en este video de que si Jesús hubiera querido nombrar sacerdote, lo que hubieran hecho los discípulos, como dijimos en este caso, o llamar al psiquiátrico o salir corriendo, porque Dios iba a enviar un rayo, iba a destruir la casa. Hubiera terminado ahí todo, no habría, ahí hubiera terminado la Biblia, digamos. No lo entienden los católicos, no entienden que Jesús no era ni sacerdote, ni se haría llamar sacerdote, como dice en 8.4, ni podía él nombrar sacerdotes, o sea que no hubo ningún ordenamiento sacerdotal. Eso es mentira. Dice que por sacar pan y vino, dice, ahí ya está. Sáquenle la foto, dijo. ¿Qué foto? Si no hay nada. Sáquenle la foto, dice. Va a un campo donde no hay nada, dice, sáquenle la foto a ese árbol. Y uno saca y no hay nada, ¿qué foto? Si ahí repartieron pan. ¿Dónde está el ordenamiento? Porque el ordenamiento es por el señalamiento por la palabra. Hay un nombramiento. Fue nombrado Melquisedec, fue nombrado Aarón, fue nombrado Jesucristo. De ahí no hay más nada. Ni siquiera un ángel, ni siquiera un hombre. Nadie. Porque en ese orden solamente entra alguien sin genealogía, sin padre, sin madre, sin principio de día ni fin de vida. En ese orden. ¿Quién puede ocupar eso? Ni siquiera un ángel. Porque un ángel tiene principio. Al menos tiene principio. Y nosotros tenemos principio y fin. Peor todavía. Entonces en ese orden no puede ir ningún cura católico, porque es un orden sin genealogía. ¿Los curas católicos tienen genealogía? Sí, tienen padres, por lo menos tienen padres, sin principio de días. ¿Qué cura no tiene? Todos tienen principio de día, sin fin de vida. Todos los curas se mueren. Y sin fin de vida. Todos los curas se mueren. Entonces, como dice, nos convenía a nosotros tal sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y más alto que los más sublime que los cielos. Ningún hombre puede ocupar ese rango, esa posición, ese orden, nadie. Por eso, el sacerdocio católico es falso. Entonces, era una reunión para celebrar la Pascua, número 1. Número 2, Jesús no comió sangre. Los apóstoles no comieron sangre. Los apóstoles no comieron sangre. No comieron carne humana. ¿Por qué? Porque violaban la ley. Si Jesús comía sangre, violaba la ley y no habría salvación para la humanidad.
Y tercero, que es el tercer punto que estamos viendo, que Jesús no era sacerdote ni nombró sacerdotes. ¿Por qué? Porque era contrario a la ley. Porque acá el rey Usías, dice, entonces Usías, teniendo en la mano un incienso para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová le había herido. Ahora sí, el rey fue humillado con lepra, y ahora ya no era el poderoso que estaba lleno de ira, que entró al templo. Porque estos curas se llenan de ira, se llenan de como que son poderosos, pero están heridos por la lepra de Dios. Cuando ellos se den cuenta, van a quedar chiquititos así, porque acá el rey Usías se hizo chiquitito. Cuando Dios lo hirió con la lepra, se hizo chiquitito y dice que salió él mismo, no necesitaba que nadie lo saque. Ahora no necesitaban sacarlo. Ahora él mismo salió corriendo del templo, porque Dios lo había herido. Porque dice, y él también se dio prisa. Ahora, Usías, no solamente que quería entrar al templo, sino que se llevaba a todos por delante por salir del templo. Porque era una zona restringida. Y ahí dice que viven los curas católicos. Entonces, es todo falso. Jesús nunca nombró a los apóstoles como sacerdotes. Jamás de los jamás. Porque si usted lo busca, usted lo puede leer tranquilamente ahí. Desde el 7 en adelante. En ningún momento Jesús los nombró. Le dijo, ustedes van a ser mis sacerdotes. En ningún momento. Porque si no hubiera estado como Jeroboam, que agarró gente del pueblo y los nombró sacerdotes. Lo cual Dios borró todo su linaje en su enojo al Señor por el pecado de Jeroboam, porque eso solamente lo puede hacer Dios. El nombramiento de sacerdote solamente lo puede hacer Dios. Ningún hombre, ni siquiera un rey del pueblo de Dios, como era Jeroboam. Jeroboam era un rey, y no solamente un rey cualquiera de un país pagano, era un rey de Israel. Y Dios se enojó de tal manera que extirpó el linaje de Jeroboam de la tierra. Usted fíjese hasta qué punto es serio este asunto. Entonces, lo vamos a dejar por acá y que quede claro que allí en la cena, si usted lee detenidamente versículo por versículo, ningún versículo dice que Jesús nombró sacerdote. Y 8.4 de Hebreo dice que él ni él mismo sería sacerdote. ¿Por qué? Porque había otro orden. Él no podía violar ese orden. Así que lo vamos a dejar por acá y que Dios le bendiga.